Después Salomón se arrodilló frente a toda la comunidad de Israel, levantó las manos al cielo y oró. ¿Te gustaría conocer la oración de dedicación del templo? Vamos a estudiarlo juntos en Segunda de Crónicas, capítulo 6. Si ya nos sigues en Facebook, en YouTube y en Spotify, te invito para que te suscribas a nuestros canales, le des like a las notificaciones para que todos los días te puedan llegar estos audios a las 5 de la mañana y pues si quien te los manda por WhatsApp se le olvida, pues ya sabes dónde los puedes escuchar. Bienvenido, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy, la continuación del capítulo de ayer, es la dedicación del templo. El versículo 1 dice una frase interesante, que el Señor habitaría en una densa nube de oscuridad. Aunque para nosotros la oscuridad es símbolo de algo malo, para Dios no. De hecho, velaba en oscuridad su gloria, es decir, Dios no permite que toda su gloria se pueda manifestar porque eso acabaría, destruiría, moriríamos nosotros como seres humanos que somos muy finitos. También el versículo 2 y en adelante se va a volver a repetir esta idea. El templo era un lugar glorioso, ¿sí? Muy hermoso, pero era un lugar donde se pretendía que Dios estuviera para siempre, que Dios estuviera para siempre. Esa es una idea que va acorde en el Antiguo Testamento, donde Israel, el pueblo de Israel, sería usado como la luz para las naciones. Si Israel fuera fiel, si Israel hubiera sido fiel a los mandatos, a la relación tan personal que Dios quería tener con este pueblo, Israel podría haber sido una nación de luz, una nación guía, una nación donde los pueblos podrían encontrar la salvación, podrían encontrar al Salvador, a Jehová de los ejércitos. Sin embargo, como ya sabemos, esto no sucedió así. A la muerte de Cristo Jesús, Israel dejó de estar en los planes de Dios. Con Jesús se inaugura una nueva época. Ahora la iglesia son todos los que aceptan a Jesús como su Salvador personal. Todos sin distinción de sexo, de nacionalidad, todos nosotros somos parte de una iglesia y Israel ya no forma parte del plan de Dios en cuanto como un pueblo específico. También el versículo número 4 resalta una idea muy importante. Este templo que están viendo ustedes, todo hermoso y lleno de gloria, es el cumplimiento de la promesa de Dios. El versículo 5 y 6 nos recuerda que Dios eligió a David como rey, Dios eligió a Jerusalén como la ciudad donde él habitaría, y todo esto ha conducido a que el templo sea la expresión de que Dios cumple las promesas. Dios cumple las promesas. Y mis amigos, creo que de tiempo en tiempo hay que recordar esto. Dios cumple sus promesas porque a veces nos cansamos, a veces llega un punto en que ya no quisiéramos seguir adelante. ¿Por qué? Porque sentimos que quizá Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios está ocupado con otras personas, que Dios escucha a otros, pero a nosotros no. El templo era una expresión de que Dios prometió y ahora se está cumpliendo. Más allá de la habilidad de David, de la sabiduría de Salomón, esto se ha hecho porque Dios lo prometió y porque Dios cumple lo que promete. Así que de tiempo en tiempo tienes que ver las promesas de Dios y pedirle que las cumpla en tu vida. Al Señor le encanta que nosotros le pidamos esto. También el versículo 7 al 9 nos recuerda una verdad que conocemos, que David quiso construir el templo, pero Dios le dijo que no tenía ese permiso. Quien lo haría sería uno de sus hijos. Nuevamente el Señor dijo y el Señor está cumpliendo. Versículo 10 lo dice de manera textual. Ahora el Señor ha cumplido la promesa que hizo. Ha cumplido su promesa. Y mis amigos, estas expresiones deben llenarnos de fe, porque es cuando estamos pasando momentos difíciles que llegamos a veces hasta a dudar de nuestra fe, dudar de Dios, pero es tiempo de que tú recuerdes, Dios ha prometido, Dios está con nosotros, Dios está con su pueblo. Personajes como David escribieron, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y un momento
en algún momento vas a ver las promesas de Dios que se cumplen. Esa mañana, si tienes algo pendiente con el Señor, algo que tú le has pedido, algo que Él ha prometido, aférrate, no te desanimes, no te canses, sigue adelante porque el Señor cumple sus promesas. Ahora, versículo 12, Salomón está de pie ante el altar, pusieron una plataforma bastante grande. Bueno, aquí están las medidas, en la Reina Valera no lo están, pero aquí en esta nueva traducción viviente están. Dice que era una plataforma de 30 centímetros de largo, 2 metros con 30 centímetros de largo, 2 metros con 30 centímetros de ancho y 1 metro con 40 centímetros de altura. Y estaba en el centro del atrio exterior. Allí estaba haciéndose la dedicación. ¿Por qué no se hacía adentro? Bueno, porque el lugar santo y lugar santísimo del templo era solo admitido para los descendientes de Aarón. Así que Salomón no puede estar adentro, pero afuera donde están todos, allí hace la oración de dedicación. Se arrodilla, levanta las manos, esa es una posición totalmente de la época, versículo 13, y también reflejan que si el rey con toda su majestad está arrodillado, es porque él entiende perfectamente la grandeza de Dios y lo pequeño que somos como seres humanos. Del versículo 14 en adelante está la oración de dedicación. Es una oración que muchos de estas secciones o de estas frases ya las hemos escuchado en Levítico, en Deuteronomio. Son frases de bastante misericordia, me parece, pero me parece también que hay una idea muy valiosa. Cuando lleguen los problemas, cuando llegan las adversidades en el futuro, Dios está permaneciendo con su pueblo, pero número 2, me parece muy importante, Dios escucha, recibe a su pueblo y Dios, al escuchar su oración, si el pueblo lo hace con un corazón sincero, Dios va a responder. Amigos, esto aunque parece repetitivo, aunque parece obvio, aunque parece que ya nosotros ya lo sabemos, no siempre sucede así. No siempre todas las tragedias y adversidades y conflictos de la vida nos llevan a Dios. Muchas veces nosotros buscamos por tantos lugares, nos encerramos en nuestras propias ideas, pero no vamos a Dios y de corazón abrimos nuestra mente y nuestros oídos para que Él hable a nuestro ser. También se enfatiza mucho el hacerlo con un corazón sincero, honesto, del deseo de reconciliarnos con Dios. Aquí se enumeran varias adversidades que vamos a ver en un momento. Cuando todas estas adversidades pasen, el corazón sincero será la clave. Y vuelvo a repetir, eso parece sencillo, parece que ya lo sabemos, pero no siempre lo practicamos. Porque muchas veces buscamos a Dios solo para que arregle el problema. Muchas veces buscamos a Dios, pero de manera condicional. Señor, si tú haces esto, yo voy a hacer esto. ¿Cuántas veces buscar a Dios no es con toda la honestidad, sinceridad y el deseo de reconocer nuestras faltas? Así que si estos elementos hubiera, Dios iba a responder. ¿Cuáles son las adversidades que aquí se enumeran? En primer lugar, cuando alguien peca contra otra persona y se buscaba justicia. Bueno, en los patios del templo podrían ir esos dos que tenían un conflicto, una pelea, y se podía jurar delante del templo, y Dios, por ese juramento, Dios traería la justicia. La persona que estuviera diciendo lo correcto y fuera honesto, Dios lo premiaría, y a la otra persona pues llevaría la culpa o la carga o las consecuencias. Pero también cuando el pueblo fuera derrotado, cuando el pueblo enfrentara fracaso, podría regresar al templo, podría hablar con sinceridad y el Señor lo iba a escuchar. Cuando hubiera sequías, cuando hubiera hambruna, una crisis material, una crisis económica, el pueblo podría ir
con sinceridad, arrepentirse, reconocer sus errores, Dios escucharía. Cuando hubiera calamidades diversas, sufrimiento en toda la comunidad, cuando un extranjero orara, y esto nos deja perfectamente la idea de que venimos diciendo, el templo sería un lugar universal, un lugar abierto para que las naciones vinieran y conocieran al verdadero Dios. Cuando las personas salieran a la guerra, cuando tendrían que tomar decisiones difíciles, también el templo sería un lugar. Y finalmente, cuando fueran llevados cautivos y allá se arrepintieran, el templo sería el lugar para encontrarse con Dios. Una frase importante que este capítulo de hoy vuelve a mencionar es: el templo no puede contener a Dios. El templo no lo puede contener. El templo es un lugar especial. El templo es un lugar especial. Versículo número 18. El templo es un lugar especial, pero no puede contener a Dios. Dicen, ni los cielos de los cielos no lo pueden contener. Lo que dice es, este es un lugar especial, pero Dios está más allá del templo. Este es un lugar especial, pero Dios está en todo lugar. Y algo que me parece que resume todo esto es el versículo 20, que de día y de noche tus ojos estén sobre este templo, este lugar del cual tú has dicho que allí pondrías tu nombre. Mis amigos, el templo sería el lugar donde el pueblo nunca se apartara. El templo sería el lugar como un símbolo de donde nosotros estamos en paz con Dios, en paz con su palabra, en paz con sus mandamientos. Pero también el templo sería siempre un lugar de reconciliación, un lugar donde se buscaría con sinceridad y Dios escucharía desde el cielo y actuaría aquí en la tierra. Hoy lo podemos hacer a través de la oración. Hoy lo podemos hacer directamente con nuestro Padre Celestial. Él nos escucha, Él nos oye. Querido Padre, gracias porque tú sigues tan abierto a escucharnos. Tus oídos no se han cerrado para oír todas nuestras adversidades. Tú sigues atento a nuestros lamentos, a nuestra tristeza. Tú sigues, Señor. Tú sigues atento, Padre, a tus hijos. Gracias porque el templo sigue siendo un lugar donde podemos encontrarnos contigo, pero también porque nos recuerdas que no solo en el templo estás en nuestra habitación, estás en nuestra casa, estás en nuestro trabajo y allí tú puedes escucharnos. Tienes el deseo de que nos reconciliemos y que estemos en paz contigo. Padre, que los corazones sinceros y honestos que quieren encontrar la salvación puedan encontrarte. Que los corazones que están cargados de culpas, de decisiones difíciles, los corazones que tienen tribulaciones y adversidades por las crisis, puedan encontrar en ti nuestro verdadero templo, puedan encontrar en ti la paz que tanto necesitan. Señor Jesús, anhelamos, querido Padre, que tu presencia en nuestra vida, así como el pueblo enfrentaría muchas crisis que ahora nosotros las enfrentamos, pueda tu presencia, Señor, darnos la paz que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén.